Hay un texto, usted, no es que quiera sacar el texto de su contexto, quiero ir por la parte más simple, más rápida. Usted sabe que el libro de los Hebreos está hablando de la supereminente grandeza de Cristo. Cristo está por encima de todo. Y entonces en este capítulo 4 se habla un tanto de entrar al reposo de Dios. Y en el verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De nuevo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es un elemento tan valioso, llamémosle por el momento así, para la vida del cristiano. Sin embargo, muchos cristianos no leen la Biblia. ¿Cuántos de ustedes se leen? A ver, le hago la pregunta, pastor, ¿o no le hago? ¿Le hago la pregunta? ¿Le hago la pregunta, no? A ver, ¿cuántos leen 3 capítulos diarios? 3, 5. 5. Ya. De 3 no pasan, pastor. Eso quiere decir que ni siquiera se pueden leer la Biblia en un año. Porque si leen 3, a ver, sí puede ser. Sí puede ser. A 3 diarios sí puede ser. O ahí sí 1189, ¿no es cierto? Capítulos. 365 por 3, vamos a ver. Sí, da, creo. Pero, ahora, y han sido 4 los que leen. ¿Cuántos leen 2 capítulos? Nadie. 1. 3 más. Los demás no leen la Biblia. Pero está claro, o estoy sumando mal. 4 levantaron cuando hablamos de 3. Y 3 levantaron cuando hablamos de 1. Nadie levantó cuando hablamos de 2. Un versículo diario, ¿no? Sí, están leyendo promesas. Sí, pues. No, pero no tome a mal, no es para vergüenza, pero yo creo que está pasando eso en muchos sitios. La gente está media desorbitada, cansada, aburrida, desalentada. Lea la Biblia. Yo sé lo que le digo, el televisor no lo va a alentar. Lea la Biblia. Está pasando por todos lados. Yo estaba conversando hasta con gente de Chile en estos días y lo mismo. La gente así media cansada. Es un mal de este tiempo. Y yo creo que Satanás está haciendo muy bien su tarea. Entonces usted no caiga en ese juego. Lea la Biblia. ¿Va a leer la Biblia? Entonces la próxima semana, cuando vuelva, le voy a decir, está leyendo un capítulo. No venga con su cajita de promesas. Bocaditos, ¿no? No, es que si no leemos la palabra, ¿cómo nos enteramos? Es la pregunta. ¿Y cómo nos alimentamos? Ahorita, usted va a entender ahorita eso. Llama la atención que cuando el escritor de esta carta habla de que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, está hablando, mire, en una situación un poco particular. Porque mientras está hablando del reposo del pueblo de Dios, está hablando de la palabra como aquella que nos recuerda todas las cosas que Dios ha prometido. Sin embargo, pareciera que se sale del contexto para hablar de esto. Porque si habla del reposo, habla de las cosas que Dios promete, habla de que el mismo Dios reposa en el séptimo día, que nadie va a entrar en el reposo si no entra en la lógica de Dios, por cierto. Pero luego dice que procuremos, dice en el verso 11, entrar en ese reposo para que ninguno caiga
en semejante ejemplo de desobediencia. Pero si usted lee hacia atrás, o sea, sí se habla de que se disgustó con Israel porque Israel no quiso obedecer su voz. Ahí está el problema. Pero entonces, dice esta escritura que la palabra viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. ¿Para qué nos sirve ese texto? Ahí debemos detenernos. Y entonces, yo quiero que comencemos en esto. Cuando Dios, dice en el Génesis capítulo 1, crea todas las cosas, ¿cómo crea las cosas? ¿Cómo crea las cosas? Por la palabra. ¿Cómo las crea? Por la palabra. Dios no utiliza sus manos. No las necesita. ¿Ok? Ahora, dice que tomó barro y formó al hombre del barro. Ya después vamos a hablar de esa figura. Pero lo interesante es esto, que todas las cosas fueron creadas por Dios por su palabra, por su aliento. En el texto, en el original, en el hebreo, dice que cuando Dios crea, en todo momento dice, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y eso que pareciera que simplemente Dios está ordenando, tiene una implicancia mayor a la que nosotros leemos. ¿Por qué? Porque ahí se utiliza una palabra, hay muchas palabras en el hebreo para hacernos notar la idea de que Dios está hablando, o la idea que Dios está mandando, o la idea que Dios está dando un precepto, un mandamiento. Pero la palabra que usa ahí es la palabra dabar. Y la palabra dabar significa algo más que simplemente que Dios está hablando. Describe la palabra creativa de Dios, es decir, esa palabra que tiene toda potencia, toda capacidad de traer a existencia aquello que se nombra. No sé si me dejo entender. ¿Qué hace? Nosotros decimos plata. A ver, si tú dices plata, ¿acaso aparece la plata en el bolsillo? No aparece, ¿no es cierto? Pero cuando Dios dice algo, o sea, sale de su boca dabar, lo que Él dice, eso viene a existencia, o sea, lo hace aparecer, por llamarle así. Entonces dice esta escritura que cuando Dios dice, las cosas se dan, las cosas aparecen, las cosas son creadas. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, ese dabar, por ponerlo suave, es el equivalente a logos en el Nuevo Testamento. ¿Se entiende? Por ese relato de Juan, al comienzo, su evangelio es parecido al relato del Génesis. ¿Y sabe qué? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y sabe de qué habla Juan? Del principio. Pero habla del principio, cuando Juan habla del principio, trata de ubicar al Logos, a Cristo, el Verbo, el Logos eterno, como aquel que estaba en el principio con Dios. ¿Se entiende hasta ahí? Por eso dice, y él estaba con Dios, y también dice que era Dios, ¿no? Ahora, mire entonces en esa lógica la cosa. Dios crea por su palabra. Dice Juan que el que da la vida, en la vida vino al mundo, y el que da la vida es Jesús. Y dice que Él también es el creador, 1:5, si mal no recuerdo, de Juan. Entonces, ¿cómo es? ¿Quién creó, el Padre o el Hijo? Pablo va a decir que todas las cosas fueran hechas por medio de Él y para Él. ¿Quién creó, el Padre o el Hijo? Sin Él nada fue hecho, correcto. Pero ¿quién creó entonces? ¿El Padre o el Hijo? ¿Qué dice 1:4, 1:5 de Juan? A ver, 1:4 es. Sigue leyendo ahí. Sí, a ver. Esta chiquita tiene otra Biblia, creo. Ah, con razón. Con razón le cambia un poco la idea. Dice el verso 10. El mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de Él
Y el mundo no le conoció, no era 1.5, el que se equivocó fui yo. Pero igual varía un poquito Ok, pero está ahí. ¿Quién crea? ¿Por quién fue hecho el mundo? ¿Quién me lo cuenta? ¿Por el Padre o por el Hijo? Por ambos. Y ya no se hace problema por ambos. ¿Ah? ¿Por quién fue hecho? Uy, los agarré. ¿Ah? Por el Padre y el Hijo. También. Qué linda. Pero el Padre dijo solamente. ¿Ah? No sé si se dieron cuenta de ese detalle. Ahora, ¿el Espíritu Santo no participó en la creación? ¿Cómo? Empollando. Pues dice que Él estaba sobre la faz de la tierra, pero la idea es que Él está empollando. El Padre piensa, el Espíritu empolla y el Hijo ejecuta. ¿Me entienden? Mire eso entonces. La idea de Juan y la idea de Génesis, dejemos por un momento al Espíritu Santo. Vamos a hablar otra vez de él. El Hijo es la acción de Dios. O sea, cuando Juan está hablando de que Él es el Logos eterno, está hablando del principio creador y de la acción creadora de Dios. ¿Estamos hasta ahí? ¿O no estamos hasta ahí? Entonces Dios crea a través del Hijo. Espero que no lo esté mareando. Estoy tratando de ir despacito como para no se le sube el colesterol. Después le dio dolor de cabeza, de mareo y todo. Entonces, estamos hasta ahí. Luego, cuando nosotros vemos en la Escritura, Cristo es la palabra, que dice el 1.14 de Juan. Es el Logos, es la palabra. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa entonces? Encarnada. ¿Me está entendiendo usted eso? ¿El verbo se hizo? ¿Por qué? Porque nosotros estamos entendiendo verbo, palabra, solo como letras unidas. Y no es eso. No sé si me dejo entender. Dijo Dios. Cuando Dios dice, echa a caminar, acciona. Y ¿sabe lo que hace Jesús? Ejecuta. La palabra en ese sentido, en el texto, tanto en Génesis como en Juan, no tiene que ver con letras. Tiene que ver con una persona, tiene que ver con el Hijo. ¿Estamos hasta ahí? El Hijo es el que ejecuta. Pero el Hijo también, que es la palabra, es la acción de Dios, es la acción creadora de Dios, es Dios creando. El Padre piensa, imagina y le dice, hagamos esto. Y el otro ejecuta. Cuando el Hijo se hace carne, entonces ya tenemos que el Verbo era eterno, que el Verbo es creador, que el Verbo se hace carne. ¿Estamos hasta ahí? ¿Y sabe qué es lo interesante? Que si nosotros vamos ahora al Salmo 119, yo creo que una vez le dije algo del Salmo 119, encontramos una cosa maravillosa, pues que el autor del Salmo 119 en cada paso utiliza las diferentes formas o palabras que hay que expresan acción de Dios o mandamientos. Entonces habla de mishpah, de mishpah, habla de dabar, habla de Torah, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Lo maravilloso de ese salmo es que usa cada palabra. No dice, por ejemplo, y Dios creó por la Torah. Dice, no, Dios creó por el dabar.
Porque el dabar es la palabra creativa de Dios, perdón. Pero cuando dice que nos dio mandamiento, dice sí, en la Torah, mandamiento. O sea, usa las palabras de manera correcta. A nosotros nos ha llegado todo en castellano, pero a veces no le da el sentido. ¿Me dejo entender? Ahora, nosotros tenemos la palabra en la mano. ¿Qué tenemos como palabra en la mano? Tenemos un libro lleno de letras, aburrido, lleno de genealogías, listas interminables de nombres. Creo que no le he contado cuando era ateo. Yo era ateo antes de convertirme. ¿Y sabe qué? Cuando yo estaba aburrido, no tenía nada que hacer, estaba en mi cama así, decía, daba vueltas, no podía dormir, decía, ya sé qué voy a hacer. Agarraba, abría un Nuevo Testamento de bolsillo que mi hermano había dejado ahí y me ponía a leer la lista de Mateo. Ya por la mitad, cuando quería aburrirme, abría Mateo. Imagínense, ese ateo, ¿no? Y me dormía. Una lista más horrible. Que hijo de tal y que engendró a tal. Y a mí, ¿qué me importa? Decía yo. Ahora lo entiendo. Bueno, pero ¿sabe qué? A veces nosotros tomamos la escritura como cualquier cosa. Mira, te he hecho el paralelo de la palabra eterna, palabra creadora, palabra encarnada. ¿De quién habla la Biblia? Porque el texto que tú tienes en la mano, según lo que nosotros creemos como cristianos, fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Pero de qué habla? Perdóneme. Este texto, escúchame. Nosotros a veces en la confusión todavía estamos pensando que fue escrito por Pablo y bendecido por Dios. O fue escrito por alguno de los escritores de la Biblia y el Espíritu Santo les dijo ciertas cosas. Y ¿sabes qué otras cosas son de ellos? Mira que aún cuando pudieras tú encontrar en el texto que dice el texto, Pablo dice, hablo como hombre, aún esas palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es autor de esa escritura, es el que revela esa escritura. ¿Pero qué revela esa escritura? Es la pregunta. ¿Ah? La verdad de Dios. Bueno, está bien, comencemos por ahí. ¿Qué más? El tema principal es Cristo. No, es Cristo. Ahora, ¿sabe qué es lo interesante? Mira de nuevo, permíteme, caballero. Esto no es una cuestión de letras. Te hago la pregunta del caso. ¿Tú crees que todo lo que está aquí es verdad? 4. Yo creo que hay que cerrar y nos juntamos, juntámonos. Sí, los 4 y con los 4 que tengo allá y ya somos 8 por lo menos. ¿Qué podemos esperar la venida de Cristo? Santo Dios. ¿Ah? 5, ya va levantando la cosa. Poco a poco llegamos a 7 de repente. ¿Esta palabra qué es? ¿Es letra? ¿Es solo palabra inspirada? Es verdaderamente, por si acaso, estoy afirmando, pero a la vez estoy preguntando, ¿no? ¿Es solo un poco del pensamiento de Dios? Esta es la mente de Dios para nosotros, es decir, es la revelación para salvación, no contiene todo. Tú no sabes qué está haciendo Dios ahorita, no te va a decir, ¿sabes qué? A las 3 de la tarde del 9 de diciembre de 2012 yo voy a estar haciendo tal cosa. No dice eso. Acá nos da el trazo para salvación, pero no quiere decir que Dios esté sin hacer nada y que Dios nos siga creando y que Dios nos siga hablando. ¿Estamos hasta ahí? Ok. ¿Pero qué es? Sí, es la palabra. Esto sale solo de la mente de Dios.
¿Acaso no hay, por ejemplo, ¿no? Por citar alguna cosa pequeña, en los dijo Dios y dijo Dios? Nosotros no estamos acostumbrados mucho a eso. Leemos dijo Dios y, pues en el pasado dijo. Pero para el judío no es eso. Hay momentos en que Dios dice a través del profeta y hay momentos en que Dios habla en voz audible. Esos son los oráculos. Y Dios está hablando, está interviniendo en la historia humana. Pero ¿sabe qué? El Espíritu está revelando lo que nos conviene como historia de salvación, pero a la vez el Espíritu está revelando algo más que simplemente te voy a salvar. Está revelando una persona a través del texto que se va a hacer carne, pero que es la persona que se hace carne y que es la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se entiende eso? ¿O ya no se entiende? Es que Cristo no solamente es palabra encarnada, es palabra escrita. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Dígame, si no se entiende, dígame, porque no quiero que se quede con nada suelto. Ah. Espérate, porque quiero llegar justo a 4:12 todavía. Estoy tratando de, ¿sabe qué estoy haciendo? Haciéndole hueco al cerro para hallar el oro, para hallar los diamantes. ¿Cómo es eso? Porque vamos por el otro lado y después unimos. Dice el texto que hemos leído, ¿qué decía 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. En esa versión que has leído tú, dice lo mismo, dice algo distinto. ¿Ah? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. También. ¿Qué significa eso de que sea viva la palabra y sea eficaz? Al punto que la palabra tiene la capacidad de penetrar a lo profundo del ser y desenmascararlo todo. ¿Por qué? Es simple letra. ¿Por qué no dice, por ejemplo, que el libro de Platón es vivo y el diálogo de Platón es vivo y eficaz? ¿Por qué no dice ahí que los libros de Kant, los libros de Heidegger y cualquier otro filósofo, a pesar de la profundidad, o si usted lee a Heidegger, por ejemplo, no se entiende, tiene que leerlo 2 o 3 veces. El hombre tiene unas categorías, inventa categorías, el alemán tiene eso, que te permite abstraer bastante e inventas categorías. Tú lo lees, está hablando del ente y el ser, cuando te hace la diferencia, tú dices, pero si esto es parecido, no es parecido. Si lo lees bien, son 2 cosas muy distintas. Pero hay que seguirlo y leer y releer para poderlo entender. Ahora, dice que el libro de Kant es vivo de Heidegger es vivo y eficaz. ¿Por qué dice que la palabra de Dios es viva y eficaz? ¿Qué tiene esa escritura que tienes en la mano que la hace viva y la hace eficaz? ¿Ah? Sí, es palabra encarnada en la mente de Dios, pero el libro, no estás mal, pero tenemos que ir en la lógica. ¿Ah? Ya los agarré. No, los hombres son instrumentos, ahí no está el problema. Porque los hombres simplemente van a plasmar lo que el Espíritu Santo les deja plasmar. Pero, ¿por qué es viva y por qué es eficaz? Mira, yo no sé cómo lo entenderás, pero por lo menos para mí eso es clave. Yo creo que te conté, yo no me convertí porque me predicaron. Me convertí cuando era ateo, leyendo
la Biblia. Y entonces el Espíritu Santo me abrió los ojos y me hizo entender todo lo que leía como si hubiese sido escrito para mí, no para los judíos, no para la gente de ese tiempo. El pecador era yo y Jesús había muerto por mí. Esa palabra tiene vida, tiene la capacidad no solamente de darnos la noticia de que Jesús vino y de que hay salvación, tiene la capacidad de crear vida. ¿Por qué? Ese es el resultado. Es que no solo tiene la revelación de Cristo. Es que esto no sale, por favor, no sale de la pluma de Dios. No sale solamente de la boca de Dios, es palabra creativa también. Nosotros la tomamos, ¿sabe qué? Como letra. Y nos aburre leerla. Para el judío no es letra. Por eso tú en los videos vas a ver que el judío está así, frente al muro. Y está en este plan. Tú dirás que este tiene problemas, es autista, qué cosa. No. Es su reverencia a la palabra. Ellos se quiebran ante la palabra. No la están reconociendo como letra. Mira que los fariseos llevaron la palabra a nivel de la letra, solamente. Pero una persona que estaba en lo correcto entendía que era palabra creativa de Dios. Cuando Dios hablaba, no solamente temblaba, Dios cumplía. Lo que Dios dice se hace. Lo que Dios le decía, ellos los veían. No sé si me dejó entender. No es que, bueno, nosotros nos vemos y pues, y el Señor caminó con Moisés y abrieron el mar rojo. Sí, no, el Señor le dijo, anda, yo voy contigo. Haz esto. Él tocaba, le decía, toca esto, y tocaba y aparecía el agua. Mira, vas a ir con el arca adelante, vas a hacer esto, los sacerdotes atrás, le daba todas las estrategias. Estaban así, los egipcios atrás, y simplemente tenían que confiar en lo que Dios había dicho. Porque lo que Dios había dicho no era solo promesa. Cuando Dios habla, echa a caminar la realidad. Cuando Dios habla, echa a caminar su obra creadora. Él dice y las cosas son hechas. Se hacen. Las cosas son. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ¿qué tenemos en la mano? ¿Sabes cuál es nuestro problema? Es que vivimos en la cultura del libro. Por un lado, qué bueno, si no estuviéramos buscando ¿cómo se llama? Un rollo, como los judíos para leer, un pergamino, y de repente entráramos a la idolatría del pergamino. Pero ¿sabes qué? Tenemos el libro y no tiene sentido para nosotros. Entonces, esta escritura tiene la capacidad, bueno, a mí me convirtió la escritura y el Espíritu Santo. Quizás si me hubiese encontrado con algún hermano por ahí, le hubiese hecho dudar de su fe. Pero Dios fue bueno, o sea, de frente, no crees. Ahora vas a leer esto y vas a entenderlo. Santo Dios, ese mismo día salí a predicar. ¿Pero qué era? ¿Libro muerto, letra muerta? Y eficaz para aquello que fue dada. Pero ¿sabe qué? De nuevo, aquí no hay letra muerta. No solo es pensamiento de Dios, es palabra, es el logos. ¿Qué cosa? Díganlo. No, antes lo dijiste. Es palabra creadora, pero ¿qué más? Encarnada, ¿y qué más?
escrita. Ese logos hecho no letra, hecho palabra, hecho promesa, hecho acción de Dios, hecho profecía. Porque a la larga el texto habla todo el tiempo de Jesús y la profecía más pura es Jesús. Jesús es profecía, o sea, hablan de Él y Él es el cumplimiento a la vez. Es profecía pura. El logos eterno, es palabra creadora. Él es el que hace posible esa palabra. No sé cómo siempre, de todas maneras, crea la idea y la imagen de libro y de letra. Y nos olvidamos de ir más allá de la letra. Nos olvidamos ir más allá de los puntos y comas para ir a la esencia misma del texto, a la esencia misma del libro. ¿Por qué confiar en sus promesas, por ejemplo? Tiene sentido. Y a veces nosotros citamos una palabra o decimos esto es así y Dios dice y se cumple, o Dios dice y no respalda. ¿Por qué? Porque simplemente es una verdad, o más allá de una verdad hay principios detrás de eso. Y está respaldado el texto, el libro, por su misma palabra. Y cuando Dios habla, no habla, escúchame por favor, no habla de lo que piensa. Dios es verdad. En su esencia está la verdad. No sé si me dejo entender. Todo lo que sale de Dios es verdad. Lo que Él dice no son ideas, no es como nosotros que decimos, oye, mañana nos encontramos a las 4 y mañana a las 4 no apareces. No, Dios habla así de cosas y las cosas se dan. Lo que Él dice, Él lo crea. Cuando hablamos de verdad, estamos hablando de la esencia de Dios, de la sustancia real de Dios. No hay mentira en Él, no hay engaño en Él. ¿Cómo dice ese texto? Dios no es hombre. Dios no miente. Todo lo que ha hecho, lo ha hecho teniendo como fundamento la verdad. ¿Y sabe por qué tiene todo como fundamento la verdad? Porque Él es verdad. Nada de lo que sale de Él, nada de lo que sale de Él es falso. Ni es incorrecto, ni es malo, ni es tiniebla. Todo lo que sale de Él es verdad. Entonces cuando Dios habla de Él. ¿Me vas entendiendo ahora? No habla de cosas que inventó. ¿Tú me puedes explicar cómo es eso de la ley de la gravedad? ¿Alguien me puede explicar? Mira que funciona, ¿no es cierto? Pero dime por qué el cuerpo cae. ¿Por qué no te vas a la luna y el cuerpo no cae? ¿Mm? Ahora, no podemos explicar una cantidad de leyes. Sí, ya se ha llegado a ciertos acuerdos, a ciertas fórmulas, se ha llegado a tener un lenguaje común, pero ¿quién explica el principio detrás? El principio. ¿Quién sustenta todas esas leyes? En el caso de Dios, todo lo que Él quiere crea, todo lo que Él dice es verdad, todo lo que sale de Él sale de su sustancia, Él es la verdad. Entonces, cuando hablamos de la palabra, no estamos hablando, por favor, no estamos hablando de lo que Juan dijo, de lo que Pablo dijo, de lo que Moisés dijo. Sí, dijeron, porque Dios los hace hablar a ellos con el pueblo, pero es Dios hablando. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, de la sustancia que Dios suelta para el pueblo. La sustancia con la cual Dios alimenta al pueblo. Jesús dijo, no solo de pan, sino de toda. Ya, ahora cámbialo por sustancia. Sino, no solo de pan vivirá el hombre, sino que sale de dónde. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en las manos? No sé si me vas entendiendo o tengo que ir más a fondo, cavar un poco más. ¿Me vas entendiendo hasta ahí?
No se está confundiendo, ¿verdad? Estoy yendo despacito, porque quiero que se le quede ese principio, esa verdad grabada. Mira, la verdad entre los hombres tiene que ver con axiomas. 2 y 2 son 4. Tú pones acá 2 personas y 2 aquí, sumas o cuentas y son 4. Son axiomas. La verdad de Dios no tiene que ver con axiomas, tiene que ver con su sustancia. Por eso Jesús dijo, yo soy la verdad. No dijo, yo soy parte de la verdad o soy una verdad. Yo soy la verdad, dijo. El camino, la verdad y la vida. No estaba diciendo yo soy como la verdad, que sería parecido a la verdad o algo que tiene alguna semejanza a la verdad, sino él estaba diciendo que su esencia era la verdad. Porque era la verdad. Era coexistente con Dios, consustancial con Dios, era uno con Dios, eterno, igual que el Padre. Es decir, de la misma sustancia, la misma imagen, de la misma esencia que Dios. Pero él dice a su vez que es la verdad no es una idea. Cuando hablamos de la verdad en Dios, no es que Dios dice la verdad, espérate, sí, para nosotros eso es un axioma. Bueno, es que la verdad es la verdad. Y entonces todo aquello que no cuadra es mentira o no está dentro de la verdad. Pero para Dios no existe eso. Él es la verdad. Todo lo que sale de Él es verdadero. ¿Estamos? Y tiene la capacidad de destruir las tinieblas. Tiene la capacidad de discernir lo malo. Tiene la capacidad de sacar a la luz, de mostrar aquello que es malo. Entonces, cuando el autor a los Hebreos nos está diciendo que la palabra de Dios es viva, dice, tiene vida propia. Es palabra creativa. ¿Y es eficaz? Sí, para lograr aquello para la cual es dada. Entonces dice que es más cortante que espada de 2 filos. Ahora, imagínate si un cuchillo corta, ¿sí? ¿Verdad? Pero imagínate a alguien tratando de apuñalar a una persona con cuchillo, el esfuerzo es mayor, pero con una espada lo atraviesa todo, ¿no es cierto? Y va más hondo, con menos esfuerzo, tiene filo a los 2 lados. ¿Y sabe lo que dice este texto? Que la palabra es como eso, que entra y lo derriba todo, lo saca a la luz todo. ¿Cómo dice? Es muy eficaz, más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Por qué? No dice hasta partir el alma solamente. Mire que de hecho en la lógica del autor de este humano, ¿no? Yo creo que no está diciendo cosas sin sentido, porque una de las cosas principales del texto, ya no estoy hablando de la palabra, del texto, como fue dado, es que llegue también a nuestra alma. Es decir, el alma como considerando como los sentimientos, pensamientos, emociones y todas estas cosas, ¿no? Pero ¿sabes qué? Va más allá del alma. Tiene la capacidad de levantar nuestro espíritu muerto, de hacerlo vivir. Y tiene la capacidad de nutrir nuestro espíritu, que esa es la otra parte. Yo creo que en alguna ocasión les he dicho que antes de venir hay que orar, preparar nuestro espíritu. ¿Sabes cuál es el problema de la gente al 95% en las iglesias en el mundo? Es que va al culto sin preparar su espíritu. Llega vacía y se va vacía. No está en ese punto de decir, Señor, háblame hoy. Mi espíritu está hambriento. Di que tu espíritu prepare mi espíritu. Yo quiero escuchar tu voz hoy día, no quiero escuchar el predicador. Quiero escuchar que a través de ese predicador tú hagas leña a mi vida, pero la levantes.
No, la gente sabe que está yendo al culto a escuchar lo que le conviene. Dice, va a haber bendición, va a haber prosperidad. El Señor me va a bendecir. Y espera prosperidad sin cambiar su vida. Espera prosperidad sin cambiar su espíritu. Espera prosperidad sin permitir que el Espíritu Santo, de la mano del espíritu del hombre, guiando, teniendo control del espíritu del hombre, procure cambio en el alma del hombre. Y no hay cambio entonces. Nuestra alma no va a cambiar. ¿Sabe que somos tan cabezones? Somos tan racionales, tan inteligentes como para discutir con Dios que no, mucha Biblia, mucha oración, mucho culto, mucho servicio, y tengo que trabajar. ¿De qué? ¿Cómo? Tengo que dormir, tengo que descansar. Si no descanso, ¿cómo trabajo? Y ¿sabes qué? Tenemos argumento para todo. No, hoy día no leo, hoy día me siento mal, ¿no entiendes? Hoy día me siento mal. Siéntate bien, pues. Y nuestra alma siempre va a jalar para otro lado, porque no está siendo gobernada por nuestro espíritu. Y mientras que nuestro espíritu no sea gobernado por el Espíritu Santo, estamos fritos. La palabra no va a entrar. Quien tiene que disponer nuestro espíritu es el Espíritu Santo, y nuestro espíritu dispone nuestra alma. ¿Sabes qué? La quieta. Y nosotros no hemos aprendido a quietar el alma. Dejemos eso ahí. La palabra tiene la capacidad entonces de penetrar, y tiene la capacidad de ¿qué cosa? Sí, discernir. ¿Qué discierne? Lo bueno y lo malo. ¿Sabe por qué? Porque ahí ya esa es la piedra de toque. Nuestra capacidad racional, por más brillante que sea, no tiene la capacidad de Dios. No tenemos la capacidad de Dios, no tenemos el nivel de Dios. Lo que sale de la boca de Dios es no solamente sustancia, no solamente es verdad, es perfecto. Entonces Dios sí tiene la capacidad de poner lineamiento bueno, verdadero, para nuestra vida. Ahí a mi mente no da, pues por más que mira, 2 y 2 son 4, pero ¿cómo suceden los milagros? Yo no sé si le conté. Un día fui a un hospital cuando todavía estaba mal, hepatitis. Le conté, creo que casi me muero con eso. Entonces, el médico que me atendió, el jefe, que era mi amigo, había sido un alumno nuestro, él lo conoce, a Moisés. Mandó a su calichín a otro médico. Dijo, atiende acá al pastor. Y también el hermano. Entonces me atendió, me sacó sangre para ver los niveles de... ¿cómo se llama esto? Ya ni me acuerdo. Pero tenían que sacar pruebas, en la sangre tenían que ver los niveles en que estaba la hepatitis. No, tiene otro nombre, ahorita ya se me fue. Bueno, ahí me acordaré. La cosa es que me saca sangre y después me dicen el hombre, ¿y usted cree en los milagros? Me dijo el hermano siendo médico, pentecostal. Sí, le digo, yo creo en los milagros. Sí, me dice. Yo también creo, pero no los veo, me dice. Sí, y ¿sabe qué? Me dice, años yo no le digo a nadie que camino con un dolor de cadera. Le dije. Y el Señor me dice que tiene una pierna más corta. Le digo, ¿que tienes una pierna más corta? ¿Y cómo sabe? Sí, más o menos 1 centímetro más corta que la otra, me dijo. Siéntate, le dije, ahora tú vas a ser el paciente. Y sabes que el Señor le hizo crecer la pierna. Y sí que se estremecía de sentir cómo su pierna crecía. No se quedó quieto, entró una compañera de trabajo que ella sí tenía la pierna más corta, como 10 centímetros.
Y le dijo, siéntate. ¿Qué siéntate? ¿Para qué siéntate? Le decía. ¿Tú crees que Dios te puede hacer crecer la pierna? Él era el propagandista de Dios ahora. Y la sentó y le creció la pierna. No podía. ¿Sabe qué le dije? Tengo que irme. Pues esto no es para gloria de hombre. Me voy. No, pero ya quería hacer entrar medio hospital. No, le dije, eso no es así. Ahora, ¿qué era? Yo simplemente decía, Señor, hazle crecer la pierna del mismo tamaño. Uno puede decirle crecer la pierna y le crece una más grande que la otra. No, sí, mira, eso sucedió Ya me acordé, no. La cuenta. Pero estamos en plena prédica. Esto es literal, sucedió en un seminario. Había un muchacho que creía en milagros. Y estaba en el devocional y le dijo a su compañero, hoy día el Señor va a obrar milagros. Y llamó a uno de esos compañeros que de verdad pues tenía la pierna más corta, ¿no? El Señor le va a hacer crecer la pierna a este, ¿no? Y comienza el Señor, ahora, en el nombre de Jesús yo ordeno que esta pierna crezca. Crece, y nada. Y seguía, crece. Y la gente lo miraba. Y le dijo, hablándole a la otra, a ti te ordeno, achícate. Ay, Señor, eso pasó literalmente, ¿eh? Es que no creían. Es que no creían. ¿Por qué te pasó, tío? Hasta qué risa ahora. Y a veces para eso quieren. Yo venía a predicar, no a contar chistes, ¿eh? Y entonces, mire. A esos tiempos. Nosotros queremos ver muchas cosas y decimos ahí está, pero no creemos. No encontramos el principio, cómo funciona eso. ¿Y sabe qué es lo terrible? Que el diablo sí los conoce. ¿Te acuerdas cuando estaba Jesús en el desierto? ¿Te acuerdas cuando estaba Jesús en el desierto? ¿Te acuerdas? ¿Qué le dijo? En 3 ocasiones el diablo sabe qué hace cuando quiere ir contra Dios. No utiliza la razón, utiliza la palabra. Con la misma sustancia. De Dios, quiere ir contra Dios. Tírate, le dijo, no dice la Escritura. Y si tú te tiras, Dios no va a permitir que tu pie caiga en tierra, que va a enviar ángeles. ¿Sabe qué le está diciendo? Oh, Dios es mentiroso. ¿Sabes hacia dónde va? Va hacia el texto, va hacia la letra, pero no va hacia el principio. Jesús no debía desobedecer. Y Jesús sabía que si desobedecía ese texto, no tendría ya efecto sobre su vida. O sea, Dios no actuaría a favor de él. Haz que las piedras se conviertan en pan. No solo de panes. Yo vivo en la sustancia de Dios. No sé si te das cuenta por dónde va la cosa ahora. El hombre debe alimentarse de la sustancia de Dios. ¿Se entiende cómo es? Ahora, ¿qué? No lo tomes a mal. Esta vez no te peino, te prometo. La próxima te peino. Pero te das cuenta que si tú no te alimentas de la sustancia de Dios, ¿qué estás haciendo? Si no hay Biblia, no. ¿Qué estás haciendo? Estás matando de hambre tu espíritu. Y tu alma cada día va a estar más necia. Por eso no vas a tener fuerza para obedecer, para orar, ni ganas de venir a la iglesia. ¿Sabe qué? Creyente que no lee la Escritura, en la vida va a estar alimentado, en la vida va a haber cambio, hermano. No va a haber cambio. Por eso el mismo Jesús dijo, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces mira qué nivel lleva el diablo la batalla.
Si te das cuenta, gente que no conoce la Escritura va a terminar mal parada cuando esté frente al enemigo en una batalla. Un día estábamos en una administración de liberación, la primera. Y en eso, la persona que me acompañaba, un pastor amigo, pentecostal, Bernardo, ¿te acuerdas, Bernardo? Le dice al diablo, Jesús es la verdad, sal de ese cuerpo, Jesús es la verdad. ¿Y sabe lo que le dijo el diablo? Calla, mentiroso, le dijo así. Y el otro se quedó así. ¿Sabe qué? Es una expresión así tan simple, lo dejó sin piso. Y como que se lo hiciera dudar por un segundo así. Entonces le decía mentiroso a él o era mentira lo que le estaba diciendo. Fracciones de segundo. Y yo te pregunto, no porque quiero hacerte dudar, sino piensa en qué lugar estás, todo lo que tú que sabes de la palabra y es esa palabra verdad para ti. ¿Quieres que te diga una cosa que es triste y para el diablo esa palabra es verdad? No sabe cómo se mueve esa palabra en principios, no entiende cómo es que Dios la acciona. Por eso que hay partes en que él piensa que él va a ganar, ¿no? Aunque está escrito que él va a perder. Le haces recordar cuando estás en plena liberación que el infierno va a ser abierto para él, ruge, tiembla, huye, pero vuelve, porque dice, no puede ser verdad, yo soy tan bonito, ¿cómo me voy para allá? Y vuelve a batallar. Pero él entiende, conoce esa palabra, pero no conoce los principios que Dios mueve, o sea, los mecanismos de la verdad de Dios. Por eso que todavía va, inclusive usa la palabra y quiere usar la palabra de manera mágica. Es como que Dios dice, pero él se cree, como se cree Dios, él quiere que esa palabra opere desde su lógica para su beneficio y para sus propósitos, pero no puede. Por eso no pudo operarla contra Jesús. No pudo operarla para hacer caer a Jesús. Pero sí conoce que esa palabra tiene poder. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, si el diablo conoce cómo es que esta palabra, que es palabra de Dios, tiene poder, la pregunta es, ¿cuán preparados estamos nosotros como para ir a una batalla desde la palabra para con el diablo? O dice, una batalla con el diablo, contra el diablo. Porque si no conocemos palabra estamos... Pero una cosa sí que quiero establecerte antes de todo. La palabra de Dios es verdad al, no sé, pues a la millonésima %. Es decir, verdad completa, absoluta. No hay verdad a medias en Dios, es verdad absoluta. Todo lo que sale de Él es verdad absoluta. Todo. Entonces, ¿sabes qué? Esta palabra se debe constituir para nosotros ahora sí en espada de dos filos. ¿En qué se debe constituir? En espada de dos filos. Ya conocemos su esencia. Es verdad, es sustancia divina. ¿Me entiende? El diablo la conoce, sí. La quiso usar contra Jesús. Necesitamos conocerla nosotros para que no nos haga lo mismo que quiso hacer con Jesús. Con palabra. Cuando el diablo no sabe cómo vencerte con la misma palabra, va a tratar de confundirte con la misma palabra. Va a tratar de vencerte. Por eso que la gente hoy día está torciendo la Escritura. Tú sabes qué cantidad de gente ahorita que conoce a media la palabra, tergiversa la palabra y crea sus propias formas, su propia dinámica, su propia vida, su propia verdad. Creo que no sé si les comentaba a ustedes, ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos,
el índice más alto de divorcios no se da en el mundo, se da entre cristianos. Ya la gente en el mundo no se divorcia. Bueno, tampoco se casa. Pero los cristianos sí se están divorciando, pero por miles. ¿Dónde está el fundamento? Yo pregunto, de manera simple, sencilla, amorosa, más allá de los problemas, ¿tiene capacidad Dios de recrearlo todo, sí o no? ¿Tiene la Escritura la capacidad de mantener, sostener aquello que Dios ha establecido como principio? Tiene el Espíritu Santo la capacidad de sostener la creación, y Él que inspiró esa palabra como principio, no como letra, como principio para la vida, tiene la capacidad de sostenerla en la vida del hombre. Todavía tiene poder Dios como para deshacer nuestra maldad, discernir lo que hay en nuestra alma, en nuestro espíritu, y ir a lo profundo de nuestro ser hasta las coyunturas y los tuétanos y deshacer todo lo malo. Entonces, ¿por qué se da tanta situación adversa hoy día a la palabra? ¿Sabe qué? Hoy día, la verdad, me escribió un profeta argentino del hombre deshecho, y me decía, ¿sabe qué? Apóstol, si estoy mal, corríjame, me decía. Si estoy mal, le ruego que use mi correo, dígame todo lo que tenga que ver y corríjame, pero yo no puedo más con este peso que el Espíritu de Dios ha puesto, y Dios ha puesto en mi vida. La iglesia no tiene comunión con el Espíritu, está haciendo lo que sea, y menciona pues todos los pecados de la iglesia en todo sitio. Es lo mismo. Gente sin amor, sin compromiso, gente que le roba a Dios, gente que no miente, que adultera, o sea, toda la misma cosa. Y el Señor dice que decía, todo esto es porque no tienen comunión con mi Espíritu. Ahora, ¿para qué nos dejó el Espíritu el Señor Jesucristo? Digan todo lo que saben, vamos, díganlo. Díganlo en una palabra. Relación de amor. Maestro, guía. Entonces, ¿y dónde está el Espíritu Santo actuando? ¿Y cómo el Espíritu, ese Espíritu bendito, que sostiene la creación, pues es su tarea, cómo está actuando en la vida nuestra? Lo puso para sostener nuestra vida, para sostener la creación, y no lo dejamos actuar. Preferimos salir con nuestro gusto, nuestro mal carácter, nuestra forma mala de pensar. No le damos lugar en nuestra vida, no hay llenura del Espíritu Santo, que es lo elemental en el creyente. O sea, no lo digo esto con cariño. Mira, no me digas que eres creyente si no eres lleno del Espíritu Santo. Eso es como decir que quieres caminar con un carro y no tienes gasolina. Tienes que tener lo mínimo. Lo mínimo de lo mínimo para ser creyente, para decir, este es mi carnet de identidad. Ese lleno del Espíritu Santo, porque el DNI cristiano, ¿sabes qué debe decir ahí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y si no hay amor, no hay ágape, nunca vino el Espíritu a nosotros. Los dejamos afuera, sí, espérate un ratito. Y seguimos haciendo la nuestra, y espérate un ratito. Ay, el pastor habló, hoy día me sentí mal. Entra un ratito, pero te vas rápido, ¿ya? Y Él está para sostener, pero está para hacer que la Escritura venga a nuestra vida, sea iluminada para nosotros. ¿Me entiende? Y está para sostener toda esa palabra. Él la inspiró, Él la trajo. Por Él, es que Él por Él esa Escritura entra en nuestro espíritu. Pero ¿sabes qué? Eso no se da muchas veces. El diablo sabe. ¿Por qué a Jesús no le vino a decir, ¿sabe qué? Jesús no, hagamos un trato, pero mira, nos repartimos lo del viejo a medias. Y tranquilo, ¿no? Yo no me meto contigo, ¿sabe qué? Regálame esa parte del mundo, déjame llevar unos chanchitos allá y ya que ellos sean instrumentos de mi maldad, ya, pero no. El diablo sabía que si lograba
sacar de la verdad. A Jesús todo se destruía porque lo sacaba de la esencia. Sabe Dios que si tú comes, serás como Él. Dios simplemente le había dicho, come de todo, esto resérvalo. Lo sacó de la verdad. Tú sabes que hoy día el grande problema con el cristiano es que sabe la verdad a medias o la aplica a medias. Te dicen la verdad a medias. No te dicen toda la verdad. ¿Y sabes qué? Quien dice la mitad de la verdad, ¿quién es? ¿Quién es? Díganmelo. Díganlo, Se muerden la lengua. ¿Quién es? El padre de toda mentira. Entonces, quien miente, le rinde culto al diablo. Y ese no está adorando al Señor. Volvamos entonces, la parte final. Nosotros tenemos una palabra que es la misma sustancia de Dios operando. ¿Sabes qué? Mira, quizás entre nosotros la palabra esté devaluada, ¿no? Ahora entre los gringos la palabra también está devaluada. Hasta la hora inglesa está devaluada ahora. Ya los ingleses, con tanta gente que vive en su país que no es inglés. ¿Sabe qué? Ya aprendieron a llegar tarde también. Y los americanos, su palabra era palabra. Su sí era sí, su no, no. Ahora está lo mismo con tantos latinos ahí. Es verdad. Han agarrado las mañas, han visto lo malo y dicen, no, pero este dice una cosa y no lo hace. Y yo, entonces, no le creo. Y en ese plan de no creer, al final entraron también ellos al cuento de no hacer las cosas bien. Pero ¿sabes qué? Con Dios no pasa eso. Su palabra es verdad. Su palabra es verdad. ¿Por qué dice Jesús? Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Sabes por qué? Primero, no es lo más elemental, pero es lo elemental, pero lo primordial te lo voy a decir en segundo lugar. Primero es que la verdad, su palabra es verdad. Su palabra no es, por si acaso, ideología. Su palabra es luz. La verdad en el Nuevo Testamento no tiene que ver con idea, tiene que ver con luz, con la capacidad de descubrir todo lo malo. Te vuelvo a repetir, te levantas la alfombra y ve que guardaste abajo. Saca toda la luz, por eso dice que discierne lo más profundo del ser. Entonces tiene la capacidad de alumbrar. Nos va a causar vergüenza si es que tenemos cosas escondidas. Pero la idea de Dios no es avergonzarte, sino limpiarte. La gente se queda a veces con la vergüenza, aún dice, ay, ya no creo que merezca ser hijo de Dios, pero no se deja limpiar. Cuando más bien, cada vez que Dios te confronta y Dios te muestra algo y Dios saca a la luz algo de tu vida, esa es la oportunidad que te está dando para limpiarte, para cambiar, para ser distinto. Pero la segunda cosa, que es la más primordial, es esta. ¿De qué? Escucha bien la pregunta. ¿De qué estaba llena nuestra vida antes de conocerle? ¿De qué? ¿De qué? Díganos. Pecado, maldad, iniquidad. ¿No es cierto? Ahora, ¿cuántas veces antes de estar en Cristo quisiste ser bueno? Quizás lograste ser bueno un poquito más bueno. Pero ¿quién te quita la esencia de mal? ¿Quién te quita el pecado? ¿Quién puede quebrar, romper, destruir la iniquidad en tu vida y en mi vida? Solo Dios. ¿No es cierto? Ahora, la pregunta es esta. Cuando Jesús dice, santifícalos en la verdad, tu palabra, tu sustancia, tu palabra es verdad. ¿Sabes lo que está diciendo? Llénalos.
de la sustancia tuya. Porque sin su sustancia, sin su esencia, ¿qué somos? ¿Sabe qué somos? Religiosos. Si Él no pone esa sustancia, ese contenido nuevo, esa esencia suya, no somos nada. Y vamos a vivir frustrados. ¿Sabes por qué? Porque no nos va a llevar a nada realmente. Por más que queramos, por más que lloremos, por más que anhelemos, no nos va a llevar a nada. El viejo hombre no tiene la capacidad de crear lo nuevo. El viejo hombre no tiene la capacidad de llevarnos a la esencia de Dios. Por eso el Logos se hizo carne. Muere por nosotros, pero a la vez nos deja la otra parte suya, otra forma de manifestación suya, la palabra. ¿Qué hace posible? La regeneración. ¿Estamos hasta ahí? Luego entonces. ¿Tú sabes a qué cosa le va a temblar más al diablo? Te dije creo la semana anterior. El diablo no le cree no le tiembla tanto a la unción de una persona. Yo puedo tener una unción grande. Pero el diablo sabe si realmente este que tiene unción está con Dios o está con él. Saúl tenía unción. Pero ¿cómo andaba? Endemoniado. ¿Sabes qué tenía que hacer David? Danzar para hacerlos libres. No era un ungido. No estaba el Espíritu de Dios en él. Pero estaba en él para capacitarlo para una función. No estaba en él como presencia que lo limpiaba. No estaba en él porque Saúl, ese ser, le pertenecía y se dejaba gobernar totalmente por Dios. Entonces, el diablo sabe y le teme más a una persona que está llena del Espíritu Santo que a alguien con mucha unción. 2. El diablo no se va a poner de tú a tú cuando tú sabes palabra. Y sobre todo cuando la crees. Y sobre todo cuando la practicas. ¿Sabes por qué? Mira acá un segundo. Cuando tú practicas la palabra, no solamente la lees, no solamente la crees, sino cuando tú la practicas, ¿sabes qué cosa va a haber? Va a haber a Logos. Va a decir, pero ¿qué es un ángel? ¿Qué cosa es? ¿Por qué se comporta así? Este no tiene mi carácter. Todos los hombres tienen mi carácter. ¿Qué va a estar viendo? ¿Qué estás encarnando? Dime, ¿qué estás encarnando si tú vives bien? La palabra. ¿Qué estás encarnando? La palabra. Mira, escúchame, te voy a dar un secreto, pero no lo tomes como fórmula mágica, ni lo tomes como una cuestión para decir, bueno, ya, pero hasta ahí llego, ¿no? No. El diablo muchas veces te va a encarar y te va a decir, pero tú no haces esto ni aquello, y te va a hablar de cosas que tú ni conoces, que no has leído, o sea, todavía no has profundizado y no entendiste. Tú preocúpate por obedecer lo que sabes. Ahí está tu autoridad. Lee y obedece eso. Tú no eres responsable todavía por los misterios, por las cosas ocultas que Dios no te muestra. ¿Me entiendes hasta ahí? Pero preocúpate sí por obedecer lo que sabes. Si no, vas a entrar en un problema. Tú sabes, ¿no? Que algunos tienen la fe de los demonios, yo te dije un día. Hay muchos creyentes así. Cree, tiembla, pero no obedece. Esa es la fe de los demonios. El diablo también cree. El diablo también tiembla, cree, pero no obedece. Pues. Ese es el problema. Cuando te veo obedecer, ahí hay problemas. Entonces tú recién ahí, mira, tomas la espada. Estás tomando la espada. ¿Cómo lo deshizo Jesús? Por la palabra. Al diablo no va a haber
No va a haber unción que lo detenga, siempre va a arremeter. Pero cuando Él sabe que tú sabes la palabra, y cuando Él sabe que tú lo obedeces, se va a retener. Y cuando Él sabe que tú por obedecer te has puesto en una situación muy especial para Dios, es decir, te pones en una situación de autoridad, entonces puedes tomar la escritura y sabes lo primero que tienes que hacer es atarlo a la verdad. Mira, tú le pones, hay gente que dice, diablo, espíritu tal cosa, ahora vengan grilletes sobre ti, te engrilleto, te ato, te pateo, te escupo, no, tontería, átalo a la verdad. ¿Se acuerda que le comenté que en una liberación mi compañero le dijo Jesucristo es la verdad y él le dijo, calla mentiroso? Yo no sé, te aseguro, no tenía el entendimiento en ese tiempo y el Espíritu Santo me dijo, átalo a la verdad. Te ato a la verdad. ¿Cómo entraste? Recién respondió. No quería decirnos nada de información. En ese tiempo todavía le pedimos información. ¿Cómo entraste? Sí, una entrevista. Es que no sabíamos, la verdad. Todavía no sabíamos, pero ¿sabe qué? Cuando vocifere, átalo a la verdad. A veces lo enmudeces y lo atas a la verdad. ¿Sabes qué? Eso es obligarlo a actuar en la luz. Como que se cree ángel de luz, que no le gusta ser luz, pero que aparenta ser luz, cuando lo atas a la verdad, lo destrozas porque lo estás atando. Eso es como combinarlo por la sustancia de Dios, hablar solo verdad. ¿Y sabes qué? No se puede resistir. La espada es espada de dos filos. ¿Por qué? Porque se usa para atacar, pero se usa para defender. Eso es lo que hizo Jesús. El diablo lo estaba utilizando para darle o causarle una herida de muerte. ¿Tú sabes lo que hubiese sucedido si Jesús hubiese caído en su juego? Todo se destrozaba. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Defendió con la palabra. Convierte las piedras en pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Eso te lo puedo contar, es tremendo. Tremendo. Solo para que lo tengas así muy rápido. ¿Qué hubiese sucedido si Jesús hubiese venido? Hubiese hecho caso a lo que el diablo quería. Convierte las piedras en pan. ¿Por qué no le dijo, sabes qué, Jesús, ¿por qué no creas otro planeta? ¿Qué dijo Jesús respecto a sí mismo? Yo soy, ¿qué cosa? El pan de vida. ¿Sabe qué está queriendo el diablo? Que el pan de vida hiciera algo fuera del control de Dios. ¿Para qué? ¿Qué hubiese pasado si él se hubiese dedicado a desobedecer? Ya no hubiese sido pan para nosotros. ¿Se entiende eso? El diablo estaba ahí diciéndole mucho más de lo que nosotros vemos. Por eso cuando la mujer viene a Jesús y le dice, dame de comerme. No, y Jesús la trata aparentemente muy duro, ¿no? Le dice, ¿qué? La comida es para los hijos, no para los perros, le dice. Pero los perros se alimentan de las migajas, le dice. ¡Ah! ¿Qué es esto, hijo? No vio más fe en nadie que en esa mujer. Mientras que los judíos estaban despreciando el pan. No sé si te das cuenta. El diablo queriendo
que Jesús juegue a convertir las piedras en pan sin tener en cuenta la voluntad de Dios para dejar sin pan a los hijos. ¿Ves por dónde va la cosa? Va más allá de lo que vemos. ¿Cómo? Entonces, esa palabra, el diablo sabe que esa palabra, la palabra de Dios tiene poder. Ahora mira esto, mira esto. Tenemos que crecer en tal nivel de comunión con el Señor, que el Señor nos lleve a ese nivel de poder no solamente recitar versículos de memoria, sino que nos muestre los principios que hay detrás de cada palabra. Y sobre eso, que ponga en nuestra boca su palabra, pero no los versículos, sino palabra. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? Ya, ¿quién lo dice? El Dabar. ¿Qué es palabra? Creativa. El diablo sabe de este misterio y muy pocos creyentes saben cómo manejarse en ese misterio. ¿Cómo es que Elías decía, y dijo así todavía, ¿no? El Señor le da esa palabra a Elías. Anda, habla con acá. Lo que tú digas, así será. Y viene Elías acá y le dice, el Señor me ha dicho que todo se va a hacer por mi boca. Llueve, llueve, no llueve, no llueve. No sé si te das cuenta. Ya no está en el nivel de el escuchar y decir como profeta. Está en el nivel de el Espíritu guiando su accionar, haciéndole discernir las cosas y decir no llueve. 3 años no llueve. Esa será señal. 3 años va a llover. Luego de 3 años va a llover, ¿no? ¿Sabes qué está sucediendo ahí? ¿Sabes qué está sucediendo cuando Pedro dice, y 2 vienen a recoger tu cadáver? ¿Qué está operando? La voluntad de Pedro. Es que abre la boca Pedro y tiene poder, ese Superman, qué sé yo. ¿Por qué el respaldo de Dios por esa palabra? Ahí hay todo un misterio que debemos descubrir en algún momento. Pero cuando hablamos de la espada llega a ese nivel. Una cosa es que tú le digas al diablo, vete. Y a ver si el diablo te hace caso. Y entonces, y otra cosa es que tú le digas, desde la encarnación de la palabra, las cosas. Ahí tienes un nivel de autoridad. Él no obedece, tú sí. No te va a ver más a ti, va a ver ¿a quién? Al Logos encarnado en ti. ¿Por qué? Porque en lo que tú obedeces, esa palabra está llenando de sustancia de Dios, te está llenando de qué cosa? De contenido, del contenido de Dios, de la vida de Dios, y te está haciendo encarnar a Cristo. Entonces ya tú vas en otro nivel. Pero cuando sacas la palabra, entonces ya tú no eres de los que recitan la palabra. Tú eres uno de aquellos que por encarnar esa palabra hace posible que la palabra salga en un nivel diferente de autoridad en tu vida y desde tu vida y salga de ti palabra creativa y salga de ti palabra que confronta. Mira, en una de las 3 tentaciones, el diablo le dice al Señor Jesucristo, todo esto, le dice así, te daré. Si postrado, me adorarás. ¿Qué estaba buscando? Adoración. ¿Qué estaba diciéndole realmente al diablo? Le dice, mira, el diablo a Jesús,
Todo esto te doy si tú haces esto, como perrito. Lámeme la mano y todo es tuyo. Eso es lo que significa el texto. Esa onda de hacer la venia y darle besito al Papa es la misma idea. Y eso es lo que el diablo le está pidiendo a Jesús. Lámeme la mano como perrito. Todo es tuyo. ¿Y qué le dice el Señor? Al Señor, solo al Señor tu Dios, adorarás. Solo al Señor tu Dios adorarás. Solo, yo me imagino cómo le sonó. Solo al Señor tu Dios adorarás. ¿Sabes qué hacía el diablo de toda la eternidad pasada, antes de su caída? Adorar. ¿Sabes a dónde lo lleva? Sin gritarlo. Lo hace recordar de dónde se cayó. Le saca la espada y se lo dice: adoración. La adoración es solo para Dios. Ahora, mira esto. Su vida, hasta la cruz y su muerte, ¿qué fue? ¿Qué fue la vida de Jesús? Estaba por ahí. Fue un acto de adoración, hermano. Y tú vas a ver a Jesús todo el tiempo diciendo, cuando se escapa, ¿qué le dice María? Pero hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Y qué le dice él? Mira, perdóname, María, en los negocios de mi padre. Yo no he venido para otra cosa, María. Siempre la palabra. ¿Qué le dijo cuando le dieron la escritura a los 12 años? ¿Qué pasaje leyó? ¿Qué enseñaba a los maestros de la ley? ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda? ¿Qué decía? Vamos, sáquenlo si pueden. Si lo recuerdan. ¿Qué dice que se les encontró con los maestros? ¿Y qué hacía? ¿Dedicado a qué? Dedicado a la palabra. ¿A qué estaba dedicado? Desde la primera oportunidad que le daban a un niño judío, él aprovechó de entrar, estar con los grandes y qué cosa. Enseñar la palabra. Cuando llega el tiempo de comenzar su ministerio público, se vuelve a sentar entre los grandes y dice él: hoy se ha cumplido esta palabra. Y cuando él está en la cruz, ¿sabe lo que dice? Consumado es. ¿Sabe cuál es la idea? La misma idea, no solamente Dios se ha cumplido esta palabra, sino todo el propósito se ha logrado. ¿Sabe lo que dice en la cruz? Utiliza una palabra que significa victoria. La victoria es total. Clava, es como quien clava, mira, mata. Entonces, no sé si ustedes han visto esas películas épicas en que están luchando dos grandotes, uno muere, lo matan y luego el otro hace, clava la espada. Bien en tierra o bien sobre el cuerpo del hombre. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Se acabó. ¿Se acabó qué? ¿De qué se trató su vida y para qué vino y qué cumplió y en base a qué vivió?
conoce la palabra. Mira, nadie puede ir en contra. Todo lo que dice esta escritura es cierto. Y el diablo sabe que si tú sabes eso, él está perdido. ¿Me entiendes? ¿Se entiende? Esa palabra no va a variar, hermano, dice la escritura, ni una jota, ni una iota, ni una tilde. Dice que el cielo y la tierra pasará. ¿Por qué no pasará su palabra? Al que me lo dice le doy un premio. Para terminar. Es eterna. El logo no tiene principio ni fin. Está por ahí, está por ahí. Estabas al 70% cerca. Mira, escúchame esto. ¿Qué sucedería? Ya se acabó el premio. Mira, ¿qué sucedería si tú estás de lo mejor sentada ahí y alguien logra, no sé cómo, no me preguntes cómo, ¿no? Pero mira el hecho nomás. Alguien te saca la silla. ¿Podrá Dios quitarle fundamento a todas las cosas que Él ha creado? La única manera que eso suceda es que Él deje de ser, y Él no va a dejar de ser nunca. Todas las cosas las ha creado. ¿Desde dónde? Desde su sustancia. Entonces, ¿sabes qué? Todo lo que tiene su sustancia tiene fundamento, permanece, pero a la vez, todo lo que tiene su sustancia no solamente lo refleja, sino tiene la capacidad en sí. A ese punto regresaremos en otra ocasión, de seguir creando. No somos dioses, por si acaso, te lo reafirmo, queda grabado, no somos dioses, nos da de sus capacidades. Si quieres entenderlo por un momento, por los dones, ya por los dones, no importa. Pero ¿sabes qué? Tiene esa capacidad, lo que nosotros no hemos descubierto es cómo es eso. Entonces ni siquiera los milagros suceden a través de nuestras manos. Pero dejemos eso ahí, porque eso funciona en torno a su voluntad, no en torno a la nuestra. No es que aún teniendo el don, si Él quiere, no lo usa hoy día. Pero ¿sabes qué? Tiene la capacidad, de su sustancia, tiene la capacidad de discernir, de deshacer, de destruir todo lo malo. Jesús no se defendió con su lógica. ¿Sabes qué hizo? Él, entendiendo principios, se defendió desde el logos. Ahora, ojo con eso. Jesús tenía que conocer el logos. No sé si me entienden. Tenía que conocer la palabra. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de la parte humana. ¿Y sabes qué fue lo maravilloso en Jesús? Es que encarnó la palabra. Para eso tuvo al Espíritu, tenía el Espíritu como lo tenemos nosotros, para que encarne la palabra. Y tenía el Espíritu para hacerle recordar la palabra. Tenía el Espíritu para internalizar la palabra. Y tenía el Espíritu entonces que le daba la palabra. Para el momento, tanto de la defensa como para de él, la hora de él, ataque. Mire, hermano, si tan solo creyéramos, conociéramos lo que dice esa escritura, somos peligrosos para el diablo. Si la creemos, tú eres mucho más serio. Pero si la encarnas, tú estás en un plano superior.
Ahora, si la usas, si sabes qué usar, en qué momento, entonces tú serás diestro. Tú serás diestro. ¿Qué garantías tienes de poder llegar a eso? El Espíritu Santo. El que inspiró la palabra, el que te reparte los dones, el que te consuela, el que te enseña, el que debe guiar nuestras vidas, al punto que podamos utilizar esa palabra. ¿Sabes? Si tan solo usáramos la palabra a cada instante a cada instante de la guerra, a cada instante de la liberación, ¿sabes qué? Estuviéramos en una situación pero muy por encima del enemigo. Solamente te leo. Allí te digo goodbye por hoy. Mira el Salmo 18. Un personaje interesantísimo. Mira cómo pelea David. Esta es guerra espiritual pura de David. Dice, voy a leer del verso 3, no voy a leerlo todo, es largo, pero voy a leer ciertas partes. Y date cuenta, él está peleando, mira cómo pelea. No dice, diablo, te golpeo, te pateo, te escupo, no. Dice, invocaré a Jehová, verso 3, quien es digno de ser alabado. Seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Pero mira cómo él se reacciona. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó de su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Mira ahora, ¿cómo sucede esto? La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes, se estremecieron porque se indignó él. Yo te pregunto una cosa, ¿a qué hora comienza a reaccionar Dios? Y yo no creo que David está hablando de fábulas ahí. ¿Sabe qué? Está poniendo a pelear a Dios. ¿Sabes cómo pone a pelear a Dios? Adorándolo. Adorándolo. Él le dice, verso 1, te amo. Fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Sabe qué le está diciendo? Está adorando. Está entre la espada y la pared, pero él está adorando. ¿Sabes qué hace? Dios sale a pelear por él. Dice entonces, humo subió de su nariz, de su boca, fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. ¿Qué está haciendo? Está peleando solo. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. ¿Qué está mencionando aquí? Número 7. En que él conoce esa figura de número 7, que el Señor sale a cabalgar sobre querubines. ¿Qué está utilizando? Su fuerza. Dice en el 7, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oí la voz que le hablaba encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio entre los dos querubines y hablaba con él. ¿Sabes qué está sucediendo ahí? Él está en una situación diciendo, mira, así como Moisés habló con el Señor y dice que habían dos querubines, ahorita el Señor está cabalgando sobre querubines para defenderme. Voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero y por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos, por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo. Mira lo que lanza ahora, granizos, carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó.
Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Pero ¿sabes qué está usando aquí? Puro texto. ¿Y sabe qué está haciendo a la larga? Está haciendo que Dios salga a pelear por él. Envió de los cielos, envió de lo alto, me tomó, me sacó de muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo. Ahora, después habla de su rectitud. Él le dice, mira, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, dice en el verso 20. Y en el 31 dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Crees eso? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? Dicen. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder. Y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de sierva, quien me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Entonces después dice, ensanchaste mis pasos debajo de mí. Verso 36. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, y no volví hasta acabarlo. Los herí de modo que no se levantase, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de tu fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas. Pero para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase, aún Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera del lodo de las calles. Mira, este hombre, aparte que tenía una revelación especial, yo creo que David es un paréntesis en toda la revelación del Antiguo Testamento, es un paréntesis, y ahí encuentras de todo, encuentras todos los temas, todo lo que se va a tratar en el Nuevo Testamento lo encuentras en David. ¿Y por qué eso? No sé, la gracia que David halló ante los ojos de Dios al punto que le dé la promesa de que el Mesías venía de sus lomos, ¿no? Pero ¿sabe qué? Es interesante que este bandido sabe cómo hacer pelear a Dios. ¿Y sabe qué? Entra al plano de la adoración y se va el texto. Se va la palabra. Dios no puede dejar de operar su palabra. Dios está comprometido con su palabra. Dios está obligado a cumplir su palabra. Esa es una cosa que debiéramos atesorar. ¿Sabe por qué? Pero obedecer. Tú obedeces y Dios está comprometido con su palabra. Acuérdate que el diablo va a estar ahí siempre diciendo, pero no obedece. Te va a acusar así como acusó a Job. Sin embargo, cuando tú obedeces, ¿sabes qué? Tú le estás dando la oportunidad a Dios de establecer aquello que Él ha dicho a favor de ti, que Él ha dicho a favor de su pueblo, establecer aquello que es su propósito a través de ti. Dios está comprometido con su palabra. Dios está comprometido con su palabra. ¿Sabes por qué está comprometido con su palabra? Porque es su sustancia. Dios no puede ir en contra de lo que dice. ¿Pero por qué no se cumple? ¿Y por qué no me bendice? Porque no obedeces. Pero ha dicho que en un año me iba a levantar y te preparaste ese año. No, estaba esperando a ver primero que me cambie, a ver si puede cambiarme. No, tú tienes que poner la tuya. Entonces Él hace lo suyo. Así funciona. Dios no miente. Y cuando tú mencionas palabra, escucha esto, ahí termino ya. Cuando tú cuando tú obedeces y hablas palabras, ¿sabes qué estás haciendo? ¿Quién me lo dice? Premio. 1, 2, 3. Echas a caminar
Lo obligas a caminar, lo obligas a accionar. No es que peleamos solo. ¿Sabe qué hace este? Lo hace cabalgar sobre querubines. Si Dios, para hablarle a Moisés sobre ciertas cosas y cierta revelación y traer gloria sobre Israel y sacarlos del cautiverio y mantenerlos en medio del desierto, si para eso bajaba y hablaba entre querubines, dice el texto también que Dios cabalga sobre querubines. ¿Y para qué cabalga sobre querubines? Para establecer su señorío sobre la tierra. Mira, si con el nombre nosotros tenemos una ventaja porque el diablo no soporta el nombre. Cuando tú echas a caminar la palabra de Dios, estás echando a caminar sustancia de Dios, estás echando a caminar principio creador, estás echando a caminar promesas y fundamento, el fundamento de todo. Entonces la palabra sí es viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos, que discierne las intenciones del corazón. No solamente discierne las intenciones del corazón, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. No hay nada que se le esconda. No hay nada. Creo que dice el verso 4:13, creo que habla de eso. Que todo queda al descubierto. Todo queda al descubierto. ¿Qué dice? No hay nada oculto a sus ojos. Porque curioso que no solamente habla de la palabra como texto, habla de la palabra, de su palabra, pero él está ahí guardando su palabra. Por eso todo está descubierto ante sus ojos. Dios mismo se echa a caminar. Cuando conoces, crees, encarnas y desenfundas la palabra.